En el Coliseo Alfonso Pérez, 2-0 gracias a Fermín y Rashford, y prácticamente tiene ya la Liga en sus vitrinas. Son más 11 puntos con respecto al Real Madrid a falta de 5 jornadas. Si el próximo fin de semana el Barça gana su partido en Pamplona y el Real Madrid pincha ante el Español, llegaría ya como campeón de Liga al Clásico. Vamos a analizar lo que nos ha dejado este duelo con Rodrigo Fáez, con Rodra y con Lluís Bou. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sensaciones que te deja esta victoria cómoda, plácida, en lo que a priori era una salida complicada frente al Getafe? Cómoda y plácida porque el Barça ha hecho los deberes y ha hecho para mí un partidazo monumental en el Coliseum. Un partido que lo gana Flick trabajándolo desde la pizarra, diciendo que se tiene que atacar el espacio que está entre la defensa y la portería del Getafe, y que lo ha interpretado a las mil maravillas, sobre todo Fermín, que ha sido uno de los hombres del partido. De ahí nace el primer gol del Barça, el que da la tranquilidad, el que rompe la lata, que es lo más difícil en el campo del Getafe, y luego el segundo, otra vez, un contragolpe, pase de Lewandowski. Difícilmente en su carrera ha tenido unos pases así, ¿no? Y Rashford, que hace lo que mejor sabe hacer, una conducción exhibiendo su potencia, y luego define perfecto para sentenciar el partido. Yo quiero destacar otro nombre, que es el de Pau Cubarsí. Para mí hoy el MVP del partido. Ha estado inmenso en un escenario complicadísimo como es el Coliseum. De sus botas, de una recuperación muy complicada, sale el primer gol, y además justo antes del 0-2 tiene una acción que prácticamente es un milagro que la pelota no termine en el 1-1, porque estaba en las botas de Satriano y aparece Cubarsí para despejarla, y justo en el contragolpe ya del saque de esquina, Rashford hace la sentencia. El Barça va a ganar esta liga con total merecimiento. El Barça es el que ha sido más constante, el equipo que ha sido más sólido, y hoy, pues apartando un poco el traje de la brillantez, poniéndose el mono de trabajo y sacando una victoria de muchísimo prestigio en un campo muy complicado. Yo no diría que ha sido cómoda, sino trabajada. Ahora ya se cuentan los días. La pregunta ya tendrá que ser para el madridismo de si prefiere hacer el pasillo la semana que viene y entregarle en bandeja el campeonato al Barça, o si prefiere gastar aún una última bala y ver a ver si el clásico puede decidir ya al campeón. Repito, 11 puntos de diferencia. Recuerden que el Real Madrid pinchó ayer frente al Betis en Sevilla con ese empate. 85 puntos para el Barça, las de esa regularidad. 28 victorias, un empate y solo 4 derrotas en esta temporada. El Barça no perdía en Liga desde el 28 de febrero ante el Girona. Rodrigo Fáez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gran pregunta también es esa, ¿no? Si el Barça llegará ya como campeón de Liga al Clásico, porque parece que va a ser infalible. Ojo, primer partido de lo que resta de temporada también sin Lamine Yamal, y no se le ha echado de menos. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Ana? El saludo para ti, para Lluís, para Rodri, para toda la gente que nos está viendo. La verdad que ahí están los datos, 25% de posesión del Getafe, y eso que el Getafe era el equipo local. O sea, yo creo que el partido, estoy muy en la línea de Lluís, ha sido para el Barça casi perfecto, muy bien desde el principio, muy metidos los jugadores. Sabían que era una salida muy complicada, en la que yo, para mí, de estas dos salidas, tanto hoy en Madrid, sur de Madrid, Getafe, como la siguiente en Pamplona, creo que eran las más complicadas para el FC Barcelona, pero esta en especial. Y a partir de ahí, lo del Madrid que me preguntas, Ana, veremos a ver, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que haga el Madrid, de nuevo, porque da la sensación de que el Barça es una máquina que funciona perfectamente, que está muy bien engrasada, que da igual que jueguen unos u otros, que hay un colectivo por encima de las individualidades, y eso es lo que creo que es el secreto del éxito de Hansi Flick. Además de una cosa que me parece también la base de todo, proyecto, que es la gran palabra que tiene el Barça y que no tiene el Real Madrid a nivel deportivo, ¿no? Por tanto, veremos a ver qué ocurre. Sí que es cierto que tú lo comentabas en el inicio, si el Real Madrid puede, o si el Barça, mejor dicho, puede recibir al Real Madrid ya como campeón, va a depender de si el Real Madrid pincha y el Barça gana en la próxima jornada. Veremos a ver. Y si no, también va a haber ingredientes, que también es importante, el hecho de que el Barça, ganando el Clásico o incluso empatando, depende un poco cómo se dé el resto de la semana, pues pueda proclamarse campeón delante del Real Madrid, ¿no? Que también creo que tiene su componente de morbo importante. Esto deja claras el grandísimo trabajo del Barça y deja las claras el lamentable trabajo del Real Madrid. Pues lo recordamos, si el sábado gana Osasuna en el Sadar el Barça, y luego el domingo no gana el Madrid al Español, o sea, empata o pierde, ya matemáticamente el Barça es campeón de Liga y, como decíamos, llegaría a ese Clásico como campeón. Habría, por tanto, pasillo, imaginamos, y si no, pues se puede decidir todo en ese Clásico. Rodra, no sé qué prefiere el madridismo, si susto o muerte para ese partido. ¿Cómo has visto al Barça hoy? Yo que pase vergüenza el Madrid.
Los jugadores, sobre todo, que los aficionados llevamos pasándolo todo el año, así que ya les toca a ellos también. Así que yo prefiero que les tengan que hacer el pasillo, porque bueno, eso también sería una vergüenza para los aficionados, así que mira, tampoco lo sé exactamente, pero sobre todo quiero que pasen vergüenza a los jugadores por la temporada que están haciendo. Y mira, con la victoria del Barça de hoy, ayer que me fui cabreado por el empate del Madrid en el final, pues mira, hoy ya se me quita el enfado porque es que no había, no había pelea posible. O sea, mira el Barça, un Barça sin Lamine, sin Rafinha, ha Ujú. sido muchísimo mejor equipo que un Madrid con Mbappé y con Vini y con Bellingham. Así que con eso está dicho todo. Yo veía hoy en el Barça un equipo que sabía lo que jugar, que iban todos a una, se ven las celebraciones de los goles, en cómo se animan los compañeros, cómo van a las acciones, que luego podrán tener problemas atrás, ¿no? O que les falte también un punto en la posición de delantero centro para, pues, por ejemplo, alcanzar la Champions, pero en la Liga el repaso del Barça desde el clásico en el Bernabéu es una absoluta locura el repaso del Barça al Madrid y no ha habido pelea. Yo me quise ilusionar tímidamente el otro día, pero ayer ya se encargó el señor Real Madrid de levantar la mano y decirme, mira, Rodra, no estamos ni para mantener un 0-1 en el minuto 93 de partido. Así que, ¿qué decir? Enhorabuena al Barça por la temporada que ha hecho y al Real Madrid, que espabilen, por favor. Bueno, pues ese mensaje de parte de Rodra para el conjunto blanco. Vamos a ver qué pasa el fin de semana que viene, pero seguimos hablando de este partido en el Coliseum. Ahí estábamos viendo ese dato. 6 jugadores han marcado 10 o más goles en todas las competiciones esta temporada. Lamine Yamal, Rafinha. Me quedo con Ferran Torres, que ha sido también protagonista. Decía Lluís que era difícil, ¿no? O Rodrigo, abrir la lata en el Coliseum. Ha sido Fermín al filo del descanso, después de una recuperación de Cubarsí, que marcaba muy bien también el partido que ha tenido Lluís, el pase de Pedri entre líneas y el gol de Fermín, que lleva 6 en Liga de 13 esta temporada. Ha sido una de las figuras, ¿no?, de los nombres de esta temporada en el conjunto azulgrana y va a llegar muy bien al Mundial, Lluís. Sí, va a ser, yo creo que va a ser clave, ¿no? Nos acordamos en los últimos días de mercado cuando se hablaba tanto de que Fermín podía terminar jugando en el Chelsea. Menos mal que se quedó porque vaya jugador, además, más diferente, más impropio del Barça, ¿no? Un jugador con tanta calidad, con tantas cosas buenas con pelota y en el aspecto táctico, pero que encajaría en cualquier equipo del mundo porque se pone el traje de guerrero. Es que nunca le tienes que exigir ningún esfuerzo porque los hace absolutamente todos, ¿no? No hay una carrera que se ahorre, una lucha que no vaya Fermín. Y jugadores así también son necesarios para ganar en escenarios tan difíciles como es el estadio del Getafe, donde sabes que en cada duelo recibirás una patadita, recibirás un empujón. Y si todos son jugadores estilosos, jugadores elegantes, entonces es muy complicado porque te pierdes. Pero si tienes a un Fermín, si tienes a un Gavi, si tienes jugadores que saben tan bien ir al duelo, ir a la pelea y bajar al barro, entonces todo se pone más fácil. Y yo destacaba esto al principio. Creo que el Barça ha conseguido en Liga, le faltarán muchas cosas a lo mejor para triunfar en Europa y para llegar al nivel de los mejores equipos del continente, pero en Liga ha conseguido también adoptar distintos trajes y saber jugar cada partido con lo que toca. Y hoy el Barça es un equipo que no tiene nada que ver con el que gana el otro día al Celta o con el que se va a encontrar el Osasuna seguramente la semana que viene. Se adapta a los rivales siempre sin renunciar al estilo, pero también teniendo en cuenta por dónde le pueden hacer daño y él cómo puede dañar al contrincante, ¿no? Y para mí esta victoria, de verdad, que es totalmente de Hansi Flick, porque hay muchos jugadores destacados, pero se gana desde el trabajo de Flick en la previa del partido, estudiando cómo dañar al oponente. Entonces, si tienes a un hombre como Fermín, poner en práctica todo lo que diseñas en la previa, pues se convierte en algo mucho más fácil ya. Ujú. Bueno, veíamos a Fermín celebrando a lo Lamine Yamal en ese gesto, ¿no?, en la celebración de su gol, acordándose de su compañero, que se pierde lo que queda de temporada para el Barça. Ya son 5 partidos, quedan 15 puntos en juego. Vamos a ver cómo termina también el Barça, ¿no?, en cuanto a números en general, después de esta liga que prácticamente, como decíamos, ya tienen las vitrinas. Ahí está el 11 de Hansi Flick. Rodrigo, ¿a ti sí te parece una victoria made in Hansi? Y sobre todo también recordando ese 11 donde hemos vuelto a ver a Lewandowski recuperando la titularidad, a Rooney en banda derecha, un jugador que ahora también va a tener mucho protagonismo con la baja de Lamine Yamal y también de Rafinha. ¿Cómo lo Sí, has para visto mí por es ahí? 100% Hansi Flick por el hecho de que es
capitán del proyecto y porque además sabe perfectamente que tiene que dosificar aún así a muchos jugadores. Está dándole mucho protagonismo porque aparte de lo bien que lo está haciendo Fermín, por ejemplo, a Gavi, que ha salido de una lesión, que le prometió en su día que iba a contar con él, que iba a tener oportunidades, y ahí está. El movimiento se demuestra andando, y que Gavi esté jugando, teniendo minutos de calidad, titularidades, etcétera, creo que es una muy buena noticia para el Barça, que es otro de los sellos para mí de Hansi Flick, el mismo que dijo que sí, que arriba puede jugar Ferran, pero también puede hilvanar ciertas titularidades Robert Lewandowski, a pesar de que da la sensación de que está un poco ya en la cuesta final de su carrera, y creo que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Si hay algo bueno que tiene el FC Barcelona esta temporada y de la anterior, es que hay un proyecto, y que todo ese proyecto está basado en el entrenador, que es el que decide si A, B o C, Z, Y o X, y eso es, creo que lo que al final da justicia al mundo del fútbol, y lo que hace que los equipos, si tienes calidad, si tienes individualidades, pues formen equipos colectivos que hagan que, en este caso, el FC Barcelona sea campeón con ese sello de Hansi Flick, además de la forma en la que está siendo campeón, porque podemos hablar de proyecto, efectivamente, pero tenemos que hablar también de la forma, de ese sello de Hansi Flick en la forma de jugar, que se adapta muy bien a ese tipo de fútbol, ¿no? que tiene el FC Barcelona a nivel histórico, y que hace del equipo, del Barça en este caso, un equipo que divierte ver, ¿no? Por cierto, Anita, tú sí, sí. comentabas lo de Fermín de cara al Mundial. También que Flick elija tantas veces a Gavi, ¿no? En las últimas semanas también muestra cómo le está ayudando a ver si con estas buenas actuaciones también puede ir convocado con España para el Mundial. Y estas cosas también son de buen entrenador, de buen gestor de vestuario, porque otro, mira, se centraría solamente en las necesidades del equipo, y él no, él está pendiente también de todos los detalles, y veremos si termina yendo. No Estamos pensando lo lo digo Podría por ser. eso. No, pero no lo digo por eso, ¿eh? Lo digo porque es normal. Al final los entrenadores de clubes rechazan muchas veces el fútbol de selecciones, se quieren centrar en sus clubes, y el fútbol de selecciones es algo que termina molestando al día a día de los clubes. Y Flick es un tipo que siempre está atento a todos los detalles, y con Gavi me está pareciendo un buen gesto, ¿no? Que estas últimas semanas le está dando muchísimas oportunidades, y lo cierto es que está respondiendo. Por lo tanto, no sería de extraño verle en el Mundial. Por cierto, algo importante, y ya vamos a ir cerrando, el tema de que ahora ya en el Barça se pueden permitir el lujo de descansar, entre comillas, pensando en el Mundial. Ojo, porque en el caso del Real Madrid, Militao, y eso es noticia y ya queremos comentar rápido, podría perderse el Mundial, Rodra. Pues ahí tenemos la noticia que hemos publicado también en ESPN. El primero fue Miguelito aquí en la cadena COPE, que lo sacó. Y nada, o sea, una noticia más horrible dentro de la temporada del Madrid. Además me cuentan la explicación de la lesión, lo que ha ocurrido, porque vale, sí, es una acción que se hace el otro día en el partido contra el Alavés, pero aquí esto viene de atrás, la explicación que me han dado. Y es que la lesión que Militao sufre en diciembre contra el Celta de Vigo, que ese partido la verdad fue fatídico. O sea, ese partido fue en el que Florentino cuentan que ya decide que Xabi Alonso le va a cesar, pierdes 0-2 contra el Celta en casa después de hacer un partido fantástico en Bilbao contra el Athletic Club en la semana previa, que fue entre semana, ese miércoles. Y ahí, pues, un palo durísimo en Liga, un partido además malísimo del equipo, y aparte se te lesiona Militao con una avería tremenda, que es lo que me cuentan de dentro. Y, pues no sé por qué ahí los servicios médicos junto al jugador deciden seguir un tratamiento conservador con plasma rico en plaquetas, que es utilizando ahí la propia sangre del jugador. No sé ahí la técnica exacta, pero Sí. es algo así. Pensando que iba a ser un tiempo de baja menor, que al final se fue hasta los 4 meses, cuando era una avería tan grande que precisaba, en la mayoría de esos casos, de cirugía, y de hecho, pues los que me lo cuentan pensaban que se necesitaba cirugía, no se hace. ¿Y qué pasa? Cuando sigues ese tipo de tratamiento, corres un riesgo, que es que la cicatriz que se te genera es muy gorda, y en esa zona, como es la del bíceps femoral, es muy delicada ese tipo de cicatriz, porque ahí te sueles lesionar bastante, sueles sufrir bastante, y más un jugador ahí reincidente. ¿Y qué ha pasado? Que a Militao se le ha abierto la cicatriz como temían, y ahora pues va a tener que sí o sí pasar por quirófano para que le cierren bien eso con lo que le ha pasado ahora, y al final, en vez de ser 4 meses iniciales, van a ser 8 meses de lesión de Militao
por lo que le pasó en ese partido contra el Celta y por otra mala decisión en la temporada del Madrid, que ya no me caben en las manos las malas decisiones en la temporada del Madrid. Y esto, pues mira, es otra más que afecta a un jugador que para mí sano es el mejor central del mundo y que le echamos muchísimo de menos desde el Bernabéu en el Real Madrid, a este jugador que da un plus tremendo en defensa y que ayuda casi que por él solo, o sea, por sí mismo, parece otra defensa la del Madrid. Y ya llevamos 2 temporadas prácticamente completas sin poder disfrutar de Militao. Bueno, yo creo que es más de 2 temporadas sin disfrutar de Militao. Mm. Y bueno, pues Tremendo, bueno, qué mala suerte, así que por eso digo que ahora ya muchos jugadores empezarán a cuidarse y el Barça prácticamente con la Liga, como decíamos, en casa, pues podrá, ¿no? Afrontar los partidos de otra manera. Chicos, ahí va a estar el misterio, el morbo de la Liga, si el Barça llegará como campeón al Clásico o si será campeón en el Clásico. En fin, un placer como siempre, esto fue lo que nos dejó esa victoria del Barça en el Coliseum. Gracias Luis, Rodra y Rodri. Hasta la próxima.